Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos. Clínica Abreu. Más tecnología, más innovación, más medicina. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Reporte Médico. Recuerden activar la campanita y seguirnos a través de www.reportemedico.com. También seguirnos a través de nuestro Instagram en Reporte Médico RD. En Reporte Médico también pueden encontrar todas las noticias más relevantes de la semana a nivel médico dominicano. Y también pueden encontrar este podcast que estamos siempre realizando con ustedes, con los mejores especialistas, que también pueden encontrar también en nuestra guía médica, que está al final de cada edición impresa de Reporte Médico, y aquí van a conseguir los mejores especialistas. Hoy tenemos un programa interesante, un programa que quiero que les presten bastante atención. Nos acompaña nuestra doctora Luz Guzmán. Ella es neumóloga, parte de nuestro staff médico acá en Reporte Médico. Y vamos a hablar la evaluación prequirúrgica que hay que hacer. Y ustedes dicen, algunas veces es más importante el cardiólogo o el neumólogo, y por qué tengo que hacerlo, y por qué tengo que hacer todo este proceso. Entonces, hoy vamos a hablar de todo esto, porque según lo que conversábamos, incluso antes de comenzar el programa, doctora, las complicaciones son más elevadas dentro del punto de vista de la neumología. Ciertamente. Bienvenida. Muchísimas gracias por la oportunidad en este espacio. Realmente lo aprecio bastante. Interesante el tema que vamos a conversar en el día de hoy, la evaluación prequirúrgica de neumología. Muchas veces ha sido juzgada de quizás es un lujo, quizás no es necesario. Y como mencionas, realmente muchas veces se les presta mayor importancia a la evaluación prequirúrgica de cardiología. De hecho, ambas evaluaciones son importantes, ambas evalúan una esfera a cuidar, pero debemos reconocer lo siguiente, y es un dato que quizás pocas personas conocen. Existe mayor tasa de complicación pulmonar que cardíaca después de una cirugía. Entonces, aquí inicia la importancia de por qué debo acudir a una evaluación prequirúrgica por neumología antes de mi cirugía. Correcto. Vamos a entrar en materia. Y entonces vamos a hablar de esas personas que salen con un rango negativo para operarse. Ok, sí. ¿Qué pasa allí cuando... ¿cuáles son los elementos que hacen que una persona no esté óptima para operarse? Bien. Dentro de la evaluación de neumología inicia, ¿verdad? Como cualquier otra evaluación, inicia con una anamnesis del paciente, examen físico y culmina con una prueba de función pulmonar, que es la espirometría. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de la espirometría evaluamos diferentes parámetros, como es el caso de los volúmenes pulmonares, la relación si existe o no obstrucción en la vía aérea, como ocurre, por ejemplo, en el contexto de pacientes asmáticos, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que conocemos comúnmente como EPOC. Entonces, en estos pacientes que salen con alteraciones en la prueba de función pulmonar, el paso 1 es identificar la causa. Porque este paciente ha salido con X resultado. Exacto. Y una vez determinada la causa, se brinda tratamiento y se vuelve a citar el paciente luego de culminar con su tratamiento para ser evaluado nueva vez y ver si está apto para su procedimiento quirúrgico. ¿Cuáles son esos tratamientos, doctora? Vamos a hablar porque estamos en Reporte Médico. Entonces, hay que hablar qué tratamientos se le indica a una persona que tenga un déficit pulmonar. Y sí, fíjense algo. Ahora en esta época donde nosotros hemos sacado muchísimo, incluso
cirujanos plásticos que siempre van acompañados del trabajo de un neumólogo. Claro. Muchas de esas mujeres que se van a operar, de esas pacientes, le tienen miedo a ir a evaluarse. Tienes toda la razón. De hecho, ellas mismas lo dicen Ajá. cuando llegan al consultorio. Doctora, solamente me falta la evaluación del neumólogo. No me vayas a decir que voy a salir mal Solamente aquí. me falta esta. De esto depende de mi cirugía. Ajá. Y ya luego de que finaliza la evaluación, dice, mira qué bien, yo tenía miedo de esta evaluación. Exacto. Yo lo he visto. Sí, y es básicamente que algunas temen el resultado que puede arrojar la espirometría, que es la prueba de función pulmonar que se hace comúnmente. Entonces, me pregunta sobre tratamiento. El tratamiento va a depender del hallazgo en el reporte, o sea, en el estudio realizado y la causa de ese hallazgo. Por ejemplo, al paciente se le realiza una espirometría, tiene datos de obstrucción en la vía aérea, pero cuando revisamos sus antecedentes, su historia clínica, examen físico, vemos que este paciente es asmática y que no está en tratamiento. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Brindamos tratamiento con broncodilatadores, esteroides inhalados, mejoramos el cuadro de la paciente, lo optimizamos, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, luego de que el paciente está en condiciones óptimas, se aprueba el procedimiento. Ok. Ahora bien, en el contexto de pacientes con enfermedad obstructiva crónica, y yéndonos por la línea de cirugía plástica, ¿verdad? Que sacaste a colación. Sí. En el contexto de estos pacientes, cuando ya tienen una función pulmonar bastante comprometida, llámese un volumen inspiratorio forzado en el primer segundo menor de 1 litro, realmente este es un paciente que es muy propenso a complicaciones pulmonares durante la cirugía y después de la cirugía. Entonces, en este tipo de pacientes, realmente desde el punto de vista pulmonar no es posible autorizar el procedimiento. Hay personas, te digo por la pandemia que pasamos ahora, que sus pulmones quedaron comprometidos y que quedaron sufriendo de la parte pulmonar. Chicas, personas que quisieran operarse y que tienen esa deficiencia que hubo por el COVID. ¿Cómo se le restituye? ¿Hay que esperar que el pulmón se siga reformando? ¿Y cómo se hace en este caso? Bueno, interesante, ¿verdad? Cirugía plástica en un paciente post-COVID reciente no es lo más adecuado. Realmente se requiere que el paciente entre en una etapa realmente de recuperación, y más ahora que se conoce que los pacientes después del COVID desarrollan lo que se conoce como síndrome post-COVID, que puede manifestarse de diferentes formas. Una de ellas, la más común, es la hiperreactividad bronquial. ¿Qué es eso? La hiperreactividad bronquial ocurre en esta vía aérea que ha pasado por un proceso infeccioso viral, como es el COVID, queda muy sensible, queda susceptible a la exposición a aeroalérgenos que se encuentran normalmente en el ambiente, que al entrar en contacto con esta vía aérea, la vía aérea responde de una manera exagerada a este agente, creando estos cuadros de tos seca, irritativa, persistente, que se acompaña también de dificultad para respirar. Hiperreactividad bronquial. Entonces, a esta paciente le brindamos tratamiento, mejoramos el cuadro de hiperreactividad bronquial y posteriormente pueden tener su procedimiento sin complicaciones. Doctora, una pregunta, los fumadores. Súper importante. ¿Cómo es esto acá? De hecho, el tabaquismo constituye un factor de riesgo independiente para complicaciones pulmonares durante y posterior a la cirugía, sobre todo si el paciente se ha mantenido con el hábito activo en los últimos 2 meses antes del procedimiento. Wow. Exacto. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Si estás programando una cirugía y fumas, lo ideal es que pares el hábito por lo menos 2 meses antes de tu cirugía. Y que continúes, obviamente, sin fumar durante tu postquirúrgico también. Y ya que estás en eso, ¿verdad? Pues te invito a que lo dejes definitivamente, porque al fin y al cabo esto lo único que trae es daño. Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos con la doctora Luz Guzmán, parte del staff de Reporte Médico acá el día de hoy. Pensando en los nuevos desafíos de la medicina y en el mejor cuidado de nuestros pacientes, en Clínica Abreu dimos un revolucionario salto tecnológico al incorporar la mayor plataforma del país
de equipos nuevos y de última generación para el diagnóstico, seguimiento evolutivo y tratamiento radiante para enfermedades oncológicas. Herramientas que permiten que nuestro excelente equipo profesional aplique las más novedosas y actualizadas soluciones que alcanzarán las nuevas victorias en la lucha contra el cáncer. Vence el cáncer. Clínica Abreu. Bueno, y ya estamos de vuelta acá en Reporte Médico, hoy con la doctora Luz Guzmán, neumóloga, quien nos trajo el tema de la evaluación prequirúrgica. Y dentro de todo este proceso estábamos conversando de las personas del tabaquismo, a propósito de que ella en este momento nos está preparando un artículo que va a salir en la revista de mayo, sí, conjuntamente con la doctora Madeleine Ceballos. Exacto. Interesante esto, así que interesante para que ahora cuando salga la próxima edición impresa de Reporte Médico, la pueden buscar. Vamos a hablar sobre el tabaquismo. Pero, doctora, ya hablamos de las personas que fuman. Sí. Pero de las personas que no fuman, ellos creen que no deben ser evaluados. Pero es un error. Ajá. También requieren ser evaluados. Uh-huh. De hecho, existen ciertos elementos propios de la persona que lo convierten en personas susceptibles, pacientes susceptibles a complicaciones pulmonares. Uh-huh. Dentro de estos elementos tenemos la edad, sobre todo si se trata de un paciente mayor de 50 años, sumamente importante. Uh-huh. No solamente porque el paso de los años se acompaña de diferentes comorbilidades que se van añadiendo, ¿verdad? Exacto. Sino también porque está descrito que a partir de esta edad inicia un decremento fisiológico en lo que son los volúmenes pulmonares. ¿Ven? Entonces, ¿qué otro paciente? Los pacientes con obesidad mórbida, aquellos que tienen un índice de masa corporal mayor a 30, claro que sí. Estos pacientes tienden a hacer hipoventilaciones, tienen disminución de los mismos volúmenes pulmonares y lo convierten en susceptibles para complicaciones. Exacto. Pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño y dirán, ¿qué es esto? Exacto. Son aquellos pacientes que en horas de la noche, cuando se encuentran descansando, durmiendo, ¿verdad?, hacen pausas en su respiración de manera constante, que les falta el aire. De hecho, pueden despertar en la noche ahogados con falta de aire, presentan síntomas matutinos como la cefalea, somnoliento. Y este tipo de entidad realmente es bastante subdiagnosticada en nuestro país, ¿verdad? Muchísimo. Muchísimo. Se asocian muchísimas complicaciones, una de ellas es muerte súbita, hipertensión arterial, un sinnúmero. Y de por sí constituye un factor de riesgo independiente también para complicaciones pulmonares. Okay. Tenemos también los pacientes asmáticos, los pacientes EPOC que van de la mano con el tabaquismo, ¿verdad? Pero también tenemos aquellos pacientes que tienen una infección respiratoria reciente, llámese que un proceso gripal reciente, una neumonía reciente, también tienen un factor de riesgo. ¿Los alérgicos? Los alérgicos también, sobre todo recordar que existe una asociación muy importante, asma y alergia. No todo paciente alérgico es asmático, pero sí existe una relación ocasional en estas dos entidades. Existen otros factores de riesgo que son independientemente del paciente. Puede ser que usted sea un paciente de 35 años, que no sea obeso, que no tenga ninguna condición respiratoria, pero por el tipo de procedimiento al cual va a ser sometido, necesita una evaluación prequirúrgica de neumología. Estos procedimientos incluyen tórax y abdomen alto. Ejemplo, ¿a usted le van a hacer una abdominoplastía? Tiene que verlo el neumólogo. Le van a hacer una colecistectomía, eso es abdomen alto. Debe verlo el neumólogo y así sucesivamente. Okay. Sobre todo también si el procedimiento al cual va a ser sometido lleva anestesia general, que es otro elemento que interviene, el tipo de anestesia que se va a utilizar. A veces cuando son operaciones que tienen que desarrollarse velozmente y que no hay mucho tiempo de espera, ¿cómo sucede esta conexión con el neumólogo? Me encanta tu pregunta. ¿Qué pasa en aquellos casos que la cirugía no es selectiva, sino que es una emergencia? Cirugía de emergencia no debe esperar. Cirugía de emergencia, el paciente debe ser llevado a quirófano e intervenido.
Si existe la oportunidad de ser evaluado previo al procedimiento, lo que el neumólogo hace es, durante su evaluación, estima el riesgo de complicación que puede tener este paciente. Se toman las medidas del lugar para prevenir o disminuir al máximo que se pueda el riesgo de complicación, pero tenemos que tomar en cuenta que en este tipo de cirugía la evaluación no contraindica una cirugía de emergencia, sino que se realiza a riesgo-beneficio. Me explico. El beneficio que obtenemos operando a este paciente de esta entidad supera el riesgo que tiene el paciente de presentar una complicación pulmonar. Eso es lo que se entra en balance. Si existe la posibilidad de pausar la cirugía, estabilizar el cuadro pulmonar, pues se hace. De lo contrario, si es una cirugía inminente, dime tú una disección de aorta, por ejemplo, no hay nada que pensar. A cirugía y vamos a tomar todas las medidas para prevenir las complicaciones, lo más que se pueda, aunque el riesgo esté ahí. Exacto. Doctora, dentro de los procesos quirúrgicos, ¿cuáles son los que más se asocian a una tasa mayor de complicación? Ok, número 1 tenemos las cirugías torácicas per se. Llámese lobectomía, esto es cuando se extrae un lóbulo del pulmón, o una cirugía cardíaca corazón abierto, como mencionan comúnmente nuestra población, ¿verdad? La mamoplastía, muchos piensan que no representa un riesgo, pero estamos hablando de tórax. Exacto. Y toda cirugía que involucre tórax tiene un riesgo de complicación pulmonar elevada, sobre todo por el tipo de anestesia que se va a utilizar en estos pacientes, que es una anestesia general que tiene riesgo el paciente de presentar complicaciones como atelectasias, neumonía. Tenemos las cirugías que involucran abdomen, sobre todo abdomen alto, las colecistectomías, las aplicaturas, las correcciones de hernias hiateales también tienen su riesgo por el área en el que se está trabajando y el tipo de anestesia que conlleva. Wow. Doctora, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí en Reporte Médico. De verdad que interesante este tema, porque la valoración preoperatoria creo que es lo fundamental para todo, y esas personas que están haciendo o están programando en su mente una operación electiva, ¿verdad? No desestimen, y si el médico no les indica esto, ya saben que tienen que hacerlo. Claro, por supuesto. Si estás pautando tu cirugía, mi recomendación, si fumas, para de fumar. Si tienes una condición pulmonar de base, trata de acudir a tu consulta de seguimiento, estabilizar tu patología de base lo más que se pueda, acudir a tu consulta de neumología, que sea tu neumólogo de cabecera quien realice preferiblemente tu evaluación prequirúrgica por parte de neumología, y adhiérete al pie de la letra al protocolo de tu cirujano. Exacto. Bueno, doctora, muchísimas gracias por haber venido a Reporte Médico. Para nosotros es un placer que esté con nosotros en nuestra comunidad médica, y ya van a poder ver parte de donde está la doctora. Vamos a hablar de eso, que no lo comentamos. Recientemente usted va a comenzar en Hospiten. Así es. A partir del 8 de este mes estaremos en Hospiten en horario lunes, martes y jueves, horario vespertino a partir de las 2 de la tarde para servirles. También laboramos en Centro Médico UCE, en mi casa, en horario lunes, martes y jueves en horario matutino a partir de las 9 de la mañana. Y en Centro Médico Escaño por cita. Su Instagram, doctora. Por supuesto, @neumoluz Guzmán. Ajá, y su teléfono. Vamos a dar su teléfono también. 829-546-6804. Bueno, gracias a todos ustedes por estar hasta este momento con Reporte Médico. Y recuerden que Reporte Médico es una dosis de información saludable. Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos. Clínica Abreu. Más tecnología, más innovación, más medicina.